debemos servir. Entonces, aún la semana pasada había arrancado una parte de Pablo cuando hablaba a la iglesia, a los colosenses, cómo era su vida ministerial. Y aún eso vamos a parar. Le dije, hay 2 puntos para observar. Pero porque lo que viene, habla Pablo, sí, continúa él hablando, cuál es el fin de todo lo que hace. Y él dice, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y termina diciendo, la cual trabajo, dice, arduamente él trabaja. Pero hay otro pasaje que nos va a ayudar a ver cómo debe ser nuestro servicio. Entonces, el tema de esta mañana es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza. Así que te pido abrir tu Biblia en el libro de Juan, San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17. Es un pasaje muy conocido y seguro ya has escuchado lo que voy a citar en la enseñanza, en algunas predicaciones, en la escuela dominical, cuando eras niño, pero tiene mucho contenido. Juan capítulo 13, Juan capítulo 13. Desde el versículo 1 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado al mundo, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en su corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Padre, esta mañana venimos, ya llegando a la tarde, Señor, venimos para pedirte que hables a nuestras vidas. Tu palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y este hermoso libro fue salado por ti y tiene poder suficiente para traer vida a los que están muertos. Tiene poder para alimentar nuestras almas que estamos sedientos de escucharte. Padre, a través de tu palabra, edifica nuestras vidas. Toma el control de mi mente, de mi boca, mis labios. A través de la obra de tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Queremos tener un corazón sensible para escucharte. Te lo pedimos en el nombre de ti, Jesús. Amén. La verdadera grandeza. ¿Dónde empieza la verdadera grandeza? Bueno, el servicio hoy en día no es algo apreciado, ni siquiera estimulado por la sociedad. Esperamos que otros cumplan esta función. Cuanto mayor hagan por nosotros, nos sentimos mejor. Deseamos que otros hagan la labor que a mi criterio yo debo hacerlo. No, y esto no está hecho para mí. Queremos que otros nos sirvan. A contrario de la sociedad, la vida cristiana estimula la entrega para su prójimo. Y esto no es común porque la iglesia lo tiene que estimular. Cuando digo la iglesia tiene que estimular, pensamos que hay iglesias que es probable que no estimulen a sus
a los creyentes a que puedan servir los unos a los otros, que pueda haber esta dinámica. Más aún cuando estamos pensando en un servicio que es movido por el amor genuino, y claro, es por eso que el mundo nunca lo podría imitar, porque el amor ágape es lo que empuja a los creyentes a servir a sus hermanos. Contrario al creyente están los incrédulos. Los incrédulos van a servir buscando un beneficio. El creyente va a servir sin buscar ningún beneficio personal, sino al contrario, lo va a hacer por su Señor. Entonces, tenemos muchas oportunidades de servicio. Servicios en la iglesia, servicios en las dinámicas que se cumplen en la iglesia, pero ahora se presenta una hermosa oportunidad, porque estamos próximos a unos días de que vamos a servir a muchos hermanos que muchos de nosotros no los conocemos. Pero para servirles a ellos, tenemos que entender con qué actitud lo tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo con la mejor actitud, porque sabemos que el que ve las motivaciones es del Señor. El Señor sabe qué es lo que hacemos, con qué motivación lo hacemos. Acabo de leer un pasaje que está en medio de todo un gran evento. Para esto ya Jesús está próximo a ser entregado y a morir en la cruz. Estamos ese día jueves, cuando Él va a ser traicionado por este hombre llamado Judas. Entonces Jesús había propuesto comer con sus discípulos y Él va a estar en el aposento alto y Él va a llevar este servicio con ellos. Lo que ellos no se esperan es todo lo que Jesús va a hacer. Para ellos va a ser una gran lección. Y de ahí en adelante es la lección que todo creyente debe observar. ¿Con qué actitud tiene que hacer todas las cosas? Esto es un evento formidable. El que escribe esto es Juan, el discípulo más joven. Más o menos lo escribe entre el año 80-85, escribe este libro. Y Juan tiene como propósito mostrar que Jesús realmente es el Dios eterno. Él empezó desde Juan capítulo 1 a revelar eso. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La finalidad de este libro es mostrar a Jesús como Dios. Entonces, tienes esta dinámica ya desde la entrada. Ese Dios que es presentado desde el inicio, desde el versículo 1 de Juan 1, ese Dios va a servir. Esto está ya en la mente de todo hombre, porque ese Dios infinito, trascendente, inescrutable, va a venir a tomar forma de siervo y servir. Entonces, esto nos debe apretar a todos para que podamos servir de manera adecuada a nuestros hermanos. Entonces, hoy quiero ver contigo este tema, cómo uno tiene que servir, y el tema es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza. ¿Y cómo empieza? En primer lugar, la verdadera grandeza empieza con el amor constante del siervo. La verdadera grandeza empieza con el amor constante del siervo. Qué hermoso pasaje para pensar. Fíjense lo que dice. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús ahora había llegado para que pasase al mundo del Padre, como lo había mandado a los hijos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué hermosa porción. Y Juan te añade la historia de que dice antes de la fiesta de la Pascua. Pero yo te decía que Jesús está a punto de comer la Pascua. ¿Cómo que antes de la fiesta de la Pascua? Pero está a punto de cenar con ellos. Porque antes de cenar, Él va a lavar los pies. Es interesante todo esto. Bueno, tienes que tener esto en mente. Tienes que tener en mente que Jesús viene de Galilea. Y los galileos de esa zona, ellos comenzaba el día para ellos desde que sale el sol hasta el día siguiente que sale el sol. O sea, todo un día como nosotros más o menos lo tenemos. Pero los del sur, el día empezaba de otra manera. Empezaba para ellos a las 6 de la tarde y terminaba el siguiente día a las 6 de la tarde. Entonces Jesús está practicando esa cena de manera legítima como los judíos del norte lo practicaban. Pero esto fue crucial, porque esto iba a ser la última cena.
Y la cena pascual va a ser cuando Él muere en la cruz. Cuando todos esos judíos del sur están celebrando su Pascua, Jesús va a estar siendo la Pascua para toda la humanidad. ¿Ves ahí un Dios que ordena, un Dios que custodia el tiempo, que todo esto se acontezca? Entonces acá está, Juan te dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado al mundo. Ahora Juan te dice un detalle muy grande, como su hora había llegado. Para Jesús es importante este tiempo. Jesús vino al mundo para este gran evento histórico, trascendente, porque Él va a entregar su vida. ¿Recuerdas uno de los primeros milagros, por no ser el primer milagro, cuando estuvo en las bodas de Caná, su madre le dice, falta vino, y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Bueno, Jesús sabe la hora, sabe el momento, pero ahora dice, la hora ha llegado, como tenía que pasar al Padre. O sea, llegó el momento trascendental. Él va a ser entregado. Ese es el contexto. Pero fíjate lo que dice más adelante. Dice Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado al mundo, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué hermosa verdad es esto. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta comparación, dice, como había amado al mundo, en realidad está mostrando el amor trascendental que no tiene inicio de Dios. Piensa esto. Una de las cosas que aprendía era del amor de Dios. Dios es amor. ¿Cómo es su amor? Su amor es eterno. Y en realidad no podemos comprender ese amor eterno porque no tiene medida. O sea, antes que el mundo fuese, Él es amor. Y si aún, como les dije en la escuela dominical, no hubiese creado al hombre, Él sigue siendo amor. Y Él coexiste en esa Trinidad donde el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Él se autosatisface en ese amor eterno. Hay algo interesante acá. En ese amor eterno, Él dice como había amado a los suyos. Para que el hombre pueda gustar de ese amor, Dios lo había predestinado, lo había planeado, amar a los suyos. El hombre solo es beneficiado del amor de Dios. Dios no necesita amar al hombre para que se sienta Dios. Dios es amor y no necesita un objeto de su amor para que revele cuánto ama. Él es amor y coexiste en ese amor. Entonces, el beneficiado es todos aquellos que Él había pensado quiénes eran los suyos. El pasaje dice así, a los suyos, dice el pasaje, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y termina diciendo esa frase, los amó hasta el fin. Es llegar hasta el fin, hasta concluir, terminar, completar. La idea es que ese amor fue completo, perfecto. Ese es el amor de Cristo hacia sus discípulos. Un amor con todas las medidas que se tenía que amar. Un amor único, un amor incomparable. Por eso Pablo decía, estáis completos en Él. Aquel que es atrapado por su amor necesita mendigar del mundo para gustar de algún amor, porque ya está completo en Él. Él es amor. Esta idea es importante. Su amor fue completo y perfecto. Es por eso que ahora a sus hijos Dios lo que hace es apretar, porque el amor de Cristo fue derramado en vosotros. Va a decir así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros.
O sea, ahora el creyente, los suyos, pueden amar de la misma manera. Pero ese amor que dan ahora estos, los suyos, no es un amor que lo inventamos, sino es un amor que lo hemos experimentado. No es solo una sensación y una emoción, sino es empujado por una comprensión de un Dios eterno que se entrega en amor. Pero su amor no quita su justicia. ¿Saben una cosa? El amor de Dios no apaga ninguno de sus atributos. Él en amor juzga y sus juicios siempre es en amor. Ese Dios es así. Entonces, este Dios amó a los suyos y lo amó hasta el fin. Pero el autor nos pone ese gran contraste. Fíjese lo que dice a continuación. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Parece que la escena se opaca porque ahora hay un personaje ahí llamado Judas. Y lo que va a hacer este hombre va a ser entregarle más unas horas después. Pero acá está Judas. ¿Qué es esto? Judas está en medio de toda esta escena. O sea, aún un impío. Piensa, Judas nunca creyó. Judas siempre fue este opositor, ese antagonista. Pero él no tiene excusa para poder decir, no supe del amor de Dios. No tiene excusa. Porque él dice amó. Y aun cuando él no fue parte de los suyos, él va a buscar ese amor práctico que va a ser el servicio, que Judas va a estar ahí en medio de ese grupo, que va a ser lavado los pies. Porque luego Judas va a salir antes que Jesús instituya la cena. Ahí es donde sale. Porque con los únicos que cenan son como los 11. Pero en este momento todavía no. Ahí está este hombre. Ahora, este antagonista es contrario a todo lo que Dios es, a todo lo que Cristo es el opositor. Y dice como cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Entonces, el amor de Jesús para algunos es atrayente porque nos amó así, y eso es sorprendente. Para otros será rechazo porque simplemente se aman a sí mismos. Pensaba así, Judas en realidad, cuando por más que vio y convivió con Jesús, él siempre buscó beneficios personales. Recuerdo los pasajes que hablan de que él robaba de los tesoros que ellos tenían. Entonces, ¿de qué servía todo lo que tenía? Era para sus beneficios personales. Él fue un egoísta, siempre pensó en él. Solamente faltaba el momento apropiado para que ahora él dé lugar, para que el diablo tome el lugar, posición de él y haga lo que tenía que hacer, aunque esto ya estaba también predestinado para que sucediese. Entonces, esta dinámica está sucediendo. Entonces Judas decidió y dejó que el diablo operara en su corazón, porque nunca realmente creyó. Fue cuestión de tiempo y oportunidad para trabajar ahora al lado de Satanás, para los planes de Satanás. Entonces, en primer lugar, la verdadera grandeza empieza con el amor constante del cielo. ¿Y cómo se ve ese amor constante? Con un amor eterno, con un amor que no tiene un principio, con un amor que trasciende el objeto creado, el universo, los planetas, la Tierra. Su amor es eterno y nos amó desde ese momento a los suyos. ¿Puedes pensar esto? ¿Cómo explicas ese amor? No lo puedo comprender. Yo no lo puedo comprender. No recuerdo quién fue el teólogo, por ahí por eso no lo digo, no sé el nombre, pero él estaba terminando en una exposición, en una conferencia con la graduación de doctores en teología, y él estaba a punto de hacerles una pregunta, estaba generando un momento para que le hagan preguntas a este doctor en teología también. Y un muchacho se levanta y le hace la pregunta, no me acuerdo qué teólogo fue, pero le dice así: ¿cuál es la lección más grande
que puedes haber experimentado en la Escritura. ¿Cuál es la lección más grande? Y él dijo, la lección más grande que he aprendido de la Escritura es un lector en teología. Dijo, Él me amó a mí porque la Biblia lo dice así. ¿Se acuerdan de esa canción? Él me ama a mí porque la Biblia lo dice así. Es una canción de niños. Y dice, esto no lo puedo comprender. Que Él me amó a mí porque su palabra lo dice así. El amor del siervo empieza ahí. En segundo lugar, la verdadera grandeza es observada por una postura de servicio en humildad. La verdadera grandeza es observada por una postura de servicio en humildad. Dice, de aquí en adelante es interesante lo que hace Juan, dice así, se levanta de la cena y se quita su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. La escena es como, cuando lo lees, es como cámara lenta. Es como poner pones en YouTube y puedes poner las velocidades, y unos que quieren escuchar un rato una predicación lo ponen en 2, ¿no? Lo que es 1 hora, media hora de escucharse. Espero que no hagan eso, ¿eh? Y pasa rápido en conceptos y no estamos aprendiendo. Pero acá es distinto. Es como más bien en retroceso. Lento la escena. Juan se ocupa en darnos detalles de lo que ese momento va a ser. Y fíjate, dice, se levantó de la cena. Porque Juan pudo haber dicho de manera rápida que lavó los pies de los discípulos. Pero él quiso contar los detalles. Porque los detalles magnifican la postura de este siervo. ¿Qué hace? Se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Recuerdas que Jesús tenía que cenar con sus apóstoles en el aposento alto? Y recuerda que le dijo a sus apóstoles, vayan y digan a ese hombre que el maestro dice que tenemos que cenar ahí. Y fueron, y ahí ves la autoridad de Jesús. Le dicen, el maestro dice que vamos a cenar ahí. El Señor dice que cenamos ahí. Y el hombre deja que cenen ahí. Pero ese lugar donde iban a cenar, no hay nadie, no hay ningún anfitrión. El anfitrión es el mismo que dijo, diles que necesitamos cenar ahí. Es el Señor mismo. El Señor mismo es el anfitrión de ese momento único. Pero en la historia judía, los anfitriones tenían siervos. Y los siervos eran la ocupación que tenían que hacerlo, a cual este anfitrión va a hacer. Este anfitrión tiene un manto. Normalmente una persona pudiente en el mundo, en el tiempo de Jesús, tenía 2 mantos. El que tenía un manto no era rico, era un hombre común. Acá ves a Jesús que tiene solo un manto. Se quita un manto, dice, se levantó de la cena y se quitó el manto. Piénsate en este momento, entonces, todos no tienes que crear tu mente, no están en una mesa como la tenemos nosotros, sino más bien están sentados de una forma en el piso, apoyados con un brazo, y ahí está como puesto la mesa, y ahí van a cenar. Entonces, esta escena es mucho más vívida, porque el que alguien se levante llama la atención a todo el grupo, y todo el grupo le está viendo ahora a Jesús parado. Claro, toda la atención ahora está hacia él, pero él no quiere tomar una atención para que vean cuán rey es, cuán es rey, él es glorioso, pero no quiere llamar la atención de una manera egoísta, sino él es el siervo que es humano, el Dios altísimo que es humano. ¿Qué hace? Dice el texto, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Entonces va, toma una toalla, se lo pone en un costado, listo como un siervo, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, un tipo de bol, encontró y luego pone agua ahí. Y dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esta escena es impresionante. Entonces, se levanta Jesús, busca una toalla y todos están asombrados. Claro, piensa esto.
días antes, cuando iban camino a Jerusalén, ellos dijeron, Señor, ¿quién se va a sentar a tu derecha? ¿Quién se va a sentar a tu izquierda? Y la mamá de estos hombres le dice, deja que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué pedís? ¿No sabéis? ¿Podéis beber del vino que he de beber? Estos hombres querían grandeza. Así que Jesús les tiene que enseñar lo que significa la verdadera grandeza. ¿Qué es la verdadera grandeza? La verdadera grandeza se trata de que nos sirvan. La verdadera grandeza es porque el que tenía que ser digno de hacer servido es Él. Porque Él es el Dios infinitamente grande, el Hijo eterno. Y recuerda lo que te decía la escuela dominical. No porque le llamemos hijo es menos que el Hijo, que Dios el Padre. Él es Dios en todos esos sentidos como el Padre. Y el Espíritu Santo también es Dios. Y ese Dios Hijo toma ¿qué? Toma, como dice Samuel Pérez Míos, toma la ropa de trabajo y es su humanidad y viene a estar con los hombres. Y ahora ese Dios infinito, que en ese preciso momento que está tomando un lebrillo, dice Pablo que sustenta todas las cosas con su poder. Todas las cosas. El planeta Tierra cuando gira alrededor de eso, todo eso está sucediendo. Él lo está sosteniendo. A la vez está haciendo ese siervo. Está tomando un lebrillo. ¿Para qué? Para lavar los pies. El Rey del Universo está ahora con un lebrillo lavando los pies de las criaturas que Él creó. Qué impresionante. El soberano actuando como siervo. ¿Puedes concebir eso? ¿Puedes concebir que el soberano actúa como siervo? John MacArthur dice así, acertadamente enseñar. Dice así, como no habría siervos allí para hacerlo, uno de los 12 debiera haber sido voluntario para lavar los pies de los demás. Pero ellos no escucharon al Señor. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Había caído en oídos sordos lo que dijo. Él había dicho ya, el que quiera ser mayor debe ser nuestro siervo. ¿Qué pesado en nuestro oído? ¿Cuántas veces escuchamos por acá? Y dice como alguien, ¿no? Sale por acá. Una y otra vez. Ay, lo mismo otra vez. Y sí, somos así. Pero tiene que haber alguien que nos enseñe, nos modele qué es servir. Bueno, Jesús, Él merece la gloria y la honra porque Él es Dios. Pero ahora Él está siendo ese siervo. Ese siervo. Pero ahora piensa esto, pensaba así en esta escena, yendo uno por uno, tomando los pies, desatando en un sentido las sandalias y esos pies callosos de estos hombres que caminan, tomando sus pies, lavándolos con sus manos, y ellos están viendo sorprendidos. Y alguien de lejos está viendo que no lo está comprendiendo. Y pasa por su mente, ¿cómo va a estar haciendo él esto? Y va a uno, va a dos, y él sigue viendo. Y luego cuando llega, él dice, no, a mí no me lo vas a hacer. Este es Pedro. Pedro, de cierta manera, está comprendiendo la actitud que está tomando Jesús. Dice, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Él sabe que esto tiene que hacer un siervo, pero no lo ha hecho. Piensa esto. Una cosa es saber que está muy lejos de hacer. O sea, tú puedes definir varias cosas de la Escritura, pero eso no me dice nada, a no ser que lo hagas. La verdadera fe se observa cuando se aplica lo que se conoce, si no solamente es superficial todo. Porque puedes leerlo, hoy hay memoria artificial o no. ¿Sí? ¿Hay memoria artificial? Recuerdo que en un momento presenté una tarea a alguien, un joven, y dice, lo hizo, perfecto.
La segunda, tercera, y que, a ver, ¿cómo lo haces? Memoria, eso. Dijo, te ayuda. Bueno, estaría bien usar el aplicativo. Es correcto. Pero es entenderlo, ¿no? Leerlo, que te solucione de manera rápida, pero estudialo, ¿no? Entonces, y luego vívelo. Pero no solo para tener como conocimiento. Bueno, Pedro acá comprende y él dice, no, a mí no me lavarás los pies, Señor. Pero antes de seguir lo de Pedro, pasa otra escena. No sé si te das cuenta que hay alguien ahí que no es de los suyos, que también lo lava los pies. ¿Quién es? Judas. ¿Y qué te enseña esto? Este siervo que Jesús es perfecto, aún lava los pies de sus enemigos. ¿Estarías dispuesto a servir a los que te es difícil de tratar, que te tratan de manera áspera, ir con ellos un poco más de lo que te exigen? Porque Jesús dijo, ¿te acuerdas que él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2? O sea, si tu enemigo te dice, una milla tienes que ir conmigo, dice, ve con él no 1, ve con él 2. Acá Jesús está demostrando lo que significa servir y está lavando los pies a este hombre llamado Judas, el antagonista. ¿Acaso Jesús no sabe que lo va a entregar? Si él más tarde le va a decir, levántate, haz lo que tienes que hacer. Y se va a levantar y va a ir lo que tiene que hacer. Y ahí él se levanta, Jesús, y comienza a instituir la cena del Señor. El antagonista tenía que salir para que suceda esto. Pero mientras tanto está pasando toda esta escena y este antagonista aún es beneficiado de este servicio. Y esto nos enseña a amar a nuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen, porque para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el ejemplo. Entonces, Jesús es ese modelo. Ahora, pensar cómo llevarlo de manera práctica esa parte. Bueno, aquí tenemos próximo para servir. La conferencia eclesial, sí es verdad, pero la conferencia es el día viernes todavía. ¿Cómo aplicas hoy esto? Bueno, no nos vamos a quedar a almorzar, sino ahí podríamos servirnos. Pero ¿sabes dónde puedes aplicarlo? Pensar así. La familia que tienes, tu esposa, tus hijos, tus padres, son un regalo de Dios para que les puedas servir. Entonces no pretendas servir después todavía, cuando estás viendo la conferencia, o todavía para el pastor dijo algo, ahora lo voy a hacer, cuando no soy el primero en servir en mi propio hogar. Jesús siendo el mismo Señor, Jesús, entendiendo todo, se autohumilla, se hace siervo. Entonces, tenemos que comprender esto. Bajémonos del lugar donde nos hemos puesto, que no deberíamos pensar, creérnoslo, pensando cómo yo lo voy a hacer esto. Entonces, veas esta dinámica de un papá que cuando llega del trabajo agotado, reclamaría derechos, atiéndanme, no me molesten, es mi tiempo con la televisión, es mi partido de fútbol, acá campeonamos. No, si este papá llega ahora, tiene que sacrificarse, tiene que servir. Y si hay oportunidad, te va a decir a tu esposa, mi amor, ahora estoy acá. ¿Qué necesitas que haga? Quiero servir. Esta dinámica debe haber de los hombres que realmente consideran ser siervos, se entregan. Pablo dijo, sí, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después recuerda lo que dice, el siendo igual a Dios. No la idea de ir, no se aferró no sé, a ver, Filipenses capítulo 2, una palabra, no quiero equivocarme, dice,
Haya pues, dice el 5, en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta es la palabra que quería llegar. Dice Jesús no estimó a cosa a que aferrarse. Y la palabra aferrarse es la idea de tomarlo como un engreído, no querer soltarlo. Él se despoja y no es que deja de ser Dios, sino se viste de su humanidad. ¿Sabes? El orgulloso es contrario a esto. Es contrario a despojarse. Él quiere estar aferrado y es un engreído. ¿Sabes cómo ves a una persona orgullosa? Se resiente, se enoja, murmura, juzga, prejuzga. La persona actúa así. Dice, no haya en vosotros esto. Sean siervos, sean esclavos. La palabra es siervos, esclavo. Haya pues en vosotros este servicio que hubo en Cristo. Spurgeon dijo esto. Ciertamente, hermanos, alardean de su superioridad, que conceptúan imponentes, pero lejos de ahí es ridícula y ofensiva y totalmente opuesta del mismo Jesús. Alardean con sus palabras, alardean con su postura, cuando debieran ser humildes, siervos, dispuestos a sufrir el agravio del prójimo. ¿Saben lo que hace un siervo? Si es un esclavo, no está buscando derechos. Si aún le agravian, como ese esclavo está dispuesto a perdonar, está dispuesto a seguir sirviendo, no buscando ventajas. Jesús es el siervo por excelencia. Es un modelo para ver. Pablo dijo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amar menos. ¿Qué privilegio puede tener un padre cuando ve quizás esto en los hijos? La oposición de los hijos o la falta de respeto de los hijos. El papá no está buscando que lo amen. El papá está buscando servirles. El papá está buscando amarles, entregarse a ellos. Por más que lo ofendan. Porque él entiende que lo hace a Dios. Que teme a Dios. Que es un siervo, un esclavo del Señor. Lo mismo pasaría a una mamá. Lo mismo pasaría a mi hijo. No está buscando, mi papá no está conmigo, y requejándose, sino el hijo debe pensar, gracias Señor, a pesar que mi papá no es así, lo tengo a mi lado. Gracias porque Él está acá, gracias por la vida, gracias por lo que me das. En tercer lugar, la verdadera grandeza, pero para la verdadera grandeza, le precede la necesidad de ser lavado por Cristo. Para la verdadera grandeza le precede la necesidad de ser lavado por Cristo. Y acá es donde voy a hablar de Pedro. Entonces Jesús está lavando los pies de todos y ahora llega Jesús. Entonces dice, vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Saben quién es Pedro? Pedro es el que reacciona y luego piensa de lo que hizo. ¿Qué hecho dice Pedro? Pedro es así, impulsivo. Ahora, pero eso no justifica lo que es Pedro. Porque Pedro, cuando el Espíritu Santo mora en él, ahora es ese hombre sobrio. Así que nadie se autojustifique, tengo este temperamento, pues yo soy flemático, yo soy colérico, yo soy esto, lo otro. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el dominio propio, el control del Espíritu Santo. Bueno, acá Pedro es este hombre, no tiene el Espíritu Santo, porque el Paracleto, en un sentido, Cristo, está al lado, pero un día va a venir el Paracleto, el Espíritu Santo, que iba a morar en Pedro. Y Pedro, Jesús le dice, hoy no lo entiendes, Pedro, pero luego lo vas a entender. Y claro que lo entendió Pedro. Y Pedro lo entiende de esta manera. En 1 de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Y el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Pedro lo entendió.
Entendió que cuando Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás comunión, porque ya estáis limpios. Pedro entendió eso, que fue lavado con la sangre de Cristo y que ahora puede tener comunión con sus hermanos. Y cuando decía este punto, para la verdadera grandeza le precede la necesidad de ser lavado. Porque cuando Pedro lo comprende, le dice, entonces no me laves los pies nomás, lávame todo el cuerpo. Él comprende lo que Jesús le está diciendo. Entonces, permítanme hacer una pausa acá y hablar a aquellos que no son creyentes. No puedes ser humilde como Cristo si primero no experimentas, sería el nuevo nacimiento, no te arrepientes de tus pecados. Tendrías que ser lavado por Él primero, para que ahora puedas ser humilde. Ve esta dinámica de mi corazón. Me irrito muy rápido. Busco siempre que me sirvan. Estoy siempre a la defensiva. No veo cambios en mi vida. Pero, ¿por qué no te cuestionas si realmente eres creyente o no? Porque si no has sido lavado, por eso quizás aún eres esclavo del pecado. Pero los que han sido lavados por la sangre de Cristo, ahora dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Pedro lo entendió. Pedro entendió que le precede a este amor genuino entre los unos a los otros el haber sido lavado con la sangre preciosa de Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. Entonces Pedro dice, no me lavarán los pies jamás. Miguel Núñez, en su libro, cuando habla de siervo, dice así: la persona que no sabe recibir es debido a su orgullo. Y ese orgullo es que no le permite recibir de otro. Es el mismo que le impide dar, porque muchas veces piensa que ese otro no es merecedor de lo dado. Claro, la persona que no sabe recibir es debido a su orgullo. ¿Cómo podría un hombre, me viste con corbata, o público, creo que está con corbata, si voy a poner el ejemplo, un hombre con corbata, iba a decir, yo siempre no sé. Pero un hombre con corbata está ahí y viene alguien que no tiene esa postura y le quiere decir, yo te voy a servir. No, ¿cómo tú a mí? No. Dice, este es por causa de su orgullo. Y ese orgullo que no le permite recibir de otro es el mismo que le impide dar. Ese orgulloso no es capaz de dar. Pedro estaba peleando acá con este corazón, como a mí me vas a dar. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás comunión conmigo. Entiende lo que va a haber por el lavamiento. Lávame entonces todo, Señor. Entonces abandona tu postura de orgulloso. Porque eso va a ser la lección que le va a dar más tarde Jesús. Así que, pensad en esto. Bueno, hay una sola manera de poder estar con Jesús y es estar lavado por Él. Y lo que Jesús está haciendo es usar una metáfora de lavarse para que cualquiera pueda tener parte con Él. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tito 3:5 dice la misma idea, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la renovación del Espíritu Santo. Jesús termina diciendo, Jesús le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Y qué habla Jesús acá? De seguridad. Si ya te lavaste los pies, dice, si ya estáis lavados, no necesitas sino lavarte solo los pies. O sea, si habéis sido ya lavados por Él, ya sois salvos. Si no, ahora tenéis que lavaros solo los pies que continuamente se ensucian. La metáfora sería, esta analogía sería que continuamente nos ensuciamos los pies con los pecados que necesitamos continuamente lavarnos.
pero ya hemos sido lavados totalmente por la sangre de Cristo. Y ahí está la seguridad de la salvación. Ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. En cuarto lugar, la verdadera grandeza empieza siguiendo el más grande ejemplo. La verdadera grandeza empieza siguiendo el más grande ejemplo. Dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El maestro, y aquí usa dos palabras para hablar Jesús de sí mismo, maestro y Señor. Uno es uno que instruye, y Señor es aquel que tiene autoridad. Jesús es esto para los discípulos, aquel que enseña, pero aquel que tiene autoridad. Un ejemplo quizá, un día le preguntaba a Eduardo Gundán, el papá de Matías, le decía, yo le trato como tío, le digo, tío, veo tanto amor que tú das a los pastores. Y le pregunto, ¿por qué lo haces? Como un alumno y discípulo también, como mentor, quiero saber. Y él me dice, es por el amor de Cristo y porque alguien me lo enseñó. Y él me cuenta la historia que aprendió. Cuando yo estaba como alumno, recuerdo que estaba en la cancha de básquetbol y estaba entre los grupos de los jóvenes. El director de este instituto me vio y era tiempo de invierno. Me llamó y se sacó la casaca y me dijo, toma, veo que no has estado viendo que no tienes con qué abrigarte. Esto es para ti. Y dice, él se impresionó. Tú lo haces así. Y él le habló de todo este ejemplo, de lo que estamos viendo. Y le dice a continuación, también nosotros debemos seguir su ejemplo del Señor. Siga haciéndolo tú ahora. Esta es la idea. Hay modelos, pero ¿sabes dónde parte todo? De Cristo. Cristo es el ejemplo máximo del servicio. Y no se cansen de hacer el bien, hermanos. No se cansen de hacer el bien. Aún a personas que quizás son rencillosas, que quizás no comprenden, personas difíciles, sigan amando el ejemplo del Señor, sigamos sirviendo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y acá me encanta esta palabra, debéis. ¿Sabes? Esta palabra es la palabra en griego que habla de una deuda. Hay una deuda que tiene que ser cancelada. Debéis lavar los pies, o sea, debéis servir los unos a los otros. Hay una deuda de servicio que está abierta. ¿Vieron ese crédito que no puedes pagar nunca? A alguien le pasa, trata de pagar su tarjeta y ve el fin de mes otra vez. Y dice, uy, ¿y esto? ¿De dónde salió? Y otra vez trata de pagar, pero la deuda sigue. Bueno, acá más o menos así. Tienes una deuda abierta con tu hermano hasta que el Señor te llame. Tienes una deuda que pagar. Debéis lavar los pies los unos a los otros. Debéis servir los unos a los otros. ¿Y cómo se vive esta dinámica de manera práctica? Porque dice Jesús, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, no es la idea de agarrar un lebrillo y decir, a ver, hermanos, ponerse, a ver, los que vienen, por favor, sáquense los zapatos, voy a lavar los pies. No, la idea es de servir, el ejemplo de servicio. Entonces, tú estás escuchando oportunidades. Ha habido hermosas oportunidades cuando hubo la pandemia y he visto a la iglesia funcionar, yendo a visitar, supliendo necesidades, pero nunca para el servicio. Miremos oportunidades. Si escuchan a un hermano que va a viajar, hermano, voy a viajar al extranjero, ve, acércate, hermano, yo te puedo llevar si deseas. Si una hermana está enferma y saben que está enferma, y llamar y decir, hermana,
Quizá no ha salido de casa toda esta semana. ¿Puedo comprar algunas cosas del mercado que necesita usted? Debéis, hay una deuda que saldar de servicio los unos a los otros. Si no lo hacemos, ¿cómo muere el amor de Dios en nosotros, hermanos? Tenemos que saldar esa deuda. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Esta verdad es única, ¿no? Nadie será como Jesús. Solamente somos hijos adoptados de Dios. Jesús es el Hijo eterno. Y a nosotros se nos llama hijos de Dios. Pero no confundas. No eres Jesús, no somos en ese sentido como Jesús. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Nadie será como Él, como el Señor. Y dice al final, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si le hiciereis. Entonces, hay una felicidad, una dicha para aquel que sirve. Y no solo en tu casa, se acerca la conferencia, hermanos. Y todos aquellos que van a hacer algo sencillo, de poder poner las sillas alrededor de una mesa para que los pastores coman, o desde otro lugar de su servicio, recuerden esto: la verdadera grandeza es ser siervo como el Señor. Hay una deuda que saldar. Nunca te olvides eso. Así como Él nos amó, debemos amar los unos a los otros. Señor, qué hermosa lección de la verdadera grandeza. Revela nuestra arrogancia. No hay nadie acá que diga, yo no puedo agarrar una escoba. Si tenemos las manos es para servir. No hay nadie acá que pueda ver a los demás debajo de sus hombros. Todos estamos necesitados para servirnos los unos a los otros. Padre, te pido por todos los hermanos que son padres acá, que puedan ser esos siervos en sus hogares, que se entreguen al servicio hacia sus esposas, hacia sus hijos. Te pido por las hermanas que son esposas, que se entreguen en un servicio genuino para sus hijos y sus esposos. Te pido por esos hijos que están acá, que puedan entregarse en servicio hacia sus padres. Dice tu palabra, obedecer en el Señor. Y qué deleite al Señor el obedecerte. Y aquí hay un mandato: debéis amar los unos a los otros. ¿Qué ejemplo tu Hijo nos ha dado? Qué mayor ejemplo, qué grande ejemplo. La verdadera grandeza no radica desde este púlpito, no radica de expresar palabras, sino de ser siervos, de hacer lo que sabemos. Perdónanos si hay orgullo en el corazón. Perdónanos, Señor, y pido que te compadezcas por aquellos que hoy están oyendo tu palabra y quizás están cerrando el corazón y mostrándose orgullosos. Ten misericordia, Señor. Sigue obrando a través de tu palabra como lo haces, para la gloria de tu nombre, Señor. Queremos humillarnos delante de ti. Solo somos creación y por gracia ahora tus hijos. No merecemos nada. Y tu Hijo se humanó, tomó forma de siervo y murió en una cruz. Derramó su sangre por nosotros y lo hizo por amor, Padre. Qué gran amor tienes para nosotros, Dios. Perdónanos la arrogancia que hay muchas veces en el corazón. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, imitar a tu Hijo, porque Él es manso y humilde. Apiádate de tu pueblo, Señor, y damos esa oportunidad de viernes de servir en el lugar que nos coloque a nuestros hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, que es suficiente siempre en sí misma.
Agradecemos la obra de tu Espíritu, Señor. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.